Bien, estamos ahora con Fernando Rospigliosi para analizar, en fin, todos los hechos de la jornada, comenzando por el tema del secuestro. Fernando, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, acaba de llegar precisamente un comunicado del Ministerio de Defensa que dice lo siguiente: apenas ocurrido este hecho, estamos resumiendo, se constituyó un comando unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que ha tomado acción, en este caso desde el mismo día lunes, con la discreción y de reserva que se requiere en un asunto de esta delicada naturaleza. 3. Las Fuerzas Armadas han desplegado 1.500 efectivos quienes han acordonado la zona con el objetivo de aislar a los delincuentes narcoterroristas que mantienen retenidos a los mencionados trabajadores. El gobierno adoptará todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho constitucional a la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos tomados como rehenes, en fin. Quinto, en breve el ministro de Defensa, Alberto Otárola Peñaranda, se trasladará a la zona de Charate para supervisar in situ el operativo desplegado por las fuerzas del orden. Bien, ya hay un comunicado por lo menos sobre este asunto. Comencemos con este tema, luego quizás podemos abordar el tema del asunto de Conga. ¿Cuáles eran los objetivos de este secuestro? ¿Cuáles eran? Porque ahí han habido varias hipótesis. Bueno, ellos están pidiendo dinero, obviamente quieren. Se habla de 10 millones de dólares que están solicitando. Son cifras exorbitantes, absurdas, que no van a conseguir, obviamente, pero... bueno, es un objetivo oportunista, digamos. Encuentran a alguien a quien secuestrar, ahí en el BRAE no hay a quien secuestrar, no hay terratenientes, no hay hacendados, no hay gente de dinero, salvo los narcotraficantes con los cuales ellos mantienen una relación, ¿no? Ellos cobran cupos, protegen, en fin, y cobran dinero por eso y participan también en el negocio. En este caso, bueno, lo que hay que decir sí es que han expandido su radio de acción, contrariamente a todas estas tonterías que han venido diciendo los militares desde el año 2008 que hacen la Operación Excelencia. Los militares dicen, bueno, hemos sufrido un rosario de derrotas, pero hemos reducido su radio de acción. Falso, al revés. Ellos antes no actuaban en estas zonas, solamente cruzaban el río eventualmente, pero ahora ya están actuando ahí en esta zona de la convención. Entonces, ahí, ¿qué cosa hay? Lo único que hay es el tubo y hay una válvula ahí en Quepachate, entonces hay trabajadores que están haciendo, en fin, una serie de acciones y entonces los han secuestrado. Lo único que hay para secuestrar, digamos, en esta zona. Y desgraciadamente han agarrado pues a 40 trabajadores y ahora seguramente están pidiendo, qué sé yo, dinero, provisiones y tratando de negociar algo, ¿no? Porque algo que se decía es que hay un proceso aparentemente por más de 100 millones de dólares de lavado de activos de los ¿cómo es que se llaman estos? De los quispe palominos. De los quispe palominos. Bueno, pero es absurdo, 100 millones, o sea, están usando cifras exorbitantes, no hay tanto dinero ahí, ¿no? Pues sí, ellos ya tienen hoy, pero ellos manejan el narcotráfico de esa zona, sí, son una especie de FARC, son la FARC de ahí, ¿no? No, eso claro, es exagerado, eso es exagerado, no. En primer lugar hay que decir una cosa, hay que recordar una cosa muy obvia, los narcotraficantes peruanos son empleados de los mexicanos y los colombianos. Acá en el Perú el narcotráfico es un problema muy serio, pero no hay tanto dinero como en Colombia o como en México. Entonces hablar de farcanización es una tontería, no tiene sentido. Acá es minúsculo el negocio comparado con lo de allá, porque como digo, acá ya se fabrica la cocaína también. Es decir, el Perú ya no exporta solamente pasta. El Perú fabrica cocaína desde hace décadas. Pero digo, los dueños del negocio no están en el Perú, los narcotraficantes peruanos son empleados de los colombianos y los mexicanos, porque los dueños del negocio son los que manejan la red de distribución en el extranjero. Ese es el punto fundamental. La producción en sí no es lo que da más dinero, la producción da una mínima cantidad comparado con lo enorme que es el negocio. Claro que para el Perú es una cosa muy grande, pero acá no hay posibilidad de que haya una FARC o una cosa por el estilo. Y estos remanentes senderistas están ubicados en una zona determinada, en el BRAE. Y bueno, han ampliado, pero dentro del BRAE, o sea, ahora están en la otra margen del río. Pero cumple claramente bueno, ellos tienen sus propias haciendas, por decirlo así, sus fundos cocaleros. Ellos mismos, las informaciones que hay van en ese sentido, producen también cocaína y además le dan seguridad a todos los demás. O sea que, digamos, cuidan las rutas del narcotráfico, las rutas de salida. Esa precisamente, aparentemente, es una ruta de salida de Quepachate. No hay ninguna duda, pero digo, esa es una zona de tránsito de droga también, claro que sí.
Sí, pero te digo que comparado con lo que hay en México, en Colombia, No, el negocio claro. acá es muy pequeño. Por eso no hay posibilidad de que esto se convierta, de que este remanente senderista se convierta en una FARC. No, eso no existe. Lo que sí pueden hacer es estos ataques, porque ha fracasado totalmente la estrategia de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están a cargo del BRAE desde el año 2006 y desde el año 2008, hace ya 4 años, están con operaciones sistemáticas que han sido un desastre. Esto de poner bases en Vizcatán ha sido una barbaridad. En fin, hoy día, según la información de Inforregión, todavía no se recupera el cadáver de un oficial del ejército, Manuel Delgado, ni a la patrulla que estaba con él, porque los helicópteros que tratan de sacarlos son baleados por los terroristas que tienen francotiradores ahí. Entonces, las cosas se han complicado por errores en la estrategia. Hay información de que desde principios de año, desde el 10 de enero, habían informes de inteligencia de que esta columna terrorista del BRAE se estaba paseando por estas zonas donde han sido secuestrados los trabajadores. Habían visto 20, 25 hombres armados que estaban dando vueltas por ahí. Entonces, ¿qué cosa podían atacar? ¿Qué payato? Es el único punto sensible ahí. Bueno, no entiendo, eso desde principios de enero, estamos en abril, ¿por qué no se tomaron precauciones? Bueno, a pesar de que habían los informes de inteligencia. ¿Qué pasa entonces con la estrategia frente? Es decir, ¿qué hay que hacer? Es decir, obviamente la estrategia de las Fuerzas Armadas no está funcionando. No, bueno, obviamente, eso es evidente. es más que evidente. ¿Y qué se puede hacer? Es decir, ¿cómo manejar este asunto? Bueno, yo creo que hay que aprender de lo que hizo la policía en el Alto Guayaga. Digamos, la captura de Artemio no ha sido una casualidad. Durante los últimos 6 años han caído una docena de mandos senderistas en el Alto Guayaga, el último de los cuales, el único que faltaba era Artemio. Y al final cayó porque ya todo se había desmoronado. Entonces, ¿qué fue eso? Inteligencia. Fue inteligencia, básicamente inteligencia. Pero las condiciones son muy distintas, ¿no? No, Las condiciones geográficas son muy diferentes. Y Artemio tenía pues una columna de 40 hombres aquí para aparente... Perdón, tenía una columna de 40 hombres ahora, al final, bueno, pero no la tenía hace algunos años. 60, 80, bueno, nunca más. Esta aparentemente son 200, algunos hablan de 400 hombres. Es una cosa mucho más fuerte. Sí, pero cuando empezaron las operaciones militares tenían alrededor de 120. O sea, era un poco más grande que la de Artemio, pero no mucho más grande. Que las condiciones geográficas son algo distintas, sí. Mucho más son dos zonas de ceja de selva, ambas, Guayaga y BRAE, son 2 zonas de narcotráfico. Es decir, hay muchos parecidos, pero es verdad, la zona del Alto Guayaga es más poblada y esta zona es más agreste. Y los del Alto Guayaga, algunos por lo menos, vivían en los pueblos, se hacían acciones terroristas, regresaban a los pueblos. Estos básicamente están metidos en la selva y a veces incursionan en los pueblos, pero no viven ahí. Entonces hay diferencias, pero lo básico es usar inteligencia, usar tecnología. Miremos Colombia, cómo cayó este sujeto Raúl Reyes que estaba... ¿Qué ha hecho Colombia? ¿Qué hizo Álvaro Uribe para reducir, digamos, las FARC tenían un control territorial hace 10 años u 8 años, de los 60, 70% de Colombia, prácticamente. Y eso no eran 200, 250, eran 15.000. Eran 15.000, 20.000. Bueno, los ha reducido a una mínima expresión. ¿Qué hicieron allá? ¿Por qué no se puede hacer acá? Bueno, yo creo que en lo que respecta a acabar con los líderes, fue básicamente tecnología. O sea, cómo descubren a Raúl Reyes metido en medio de la selva ecuatoriana, pero los ubican ahí, vienen los aviones, disparan y les dan. No hubo víctimas colaterales, nada. Al mono Jujuy, igual. Le ponen un chip en la bota y lo siguen, o sea, eso es inteligencia, y después lo siguen con eso, viene el avión, dispara y lo liquidan. Bueno, y al otro, bueno, ya no me acuerdo, el que fue el que le reemplazó a Marulanda. Igual, a todos los han agarrado igual con tecnología. Bueno, ¿por qué no se invierte en tecnología? Digamos, no es falta de plata. A las Fuerzas Armadas le dan adicional a su presupuesto, que es uno de los más grandes del Estado peruano, le dan 120, 150 millones al año solo para el BRAE. Una vez contrataron a un general israelí por 12 millones de dólares, que vino unos meses a dar consejos. 12 millones de dólares. Con eso, digamos, en tecnología se podría haber hecho maravillas. Hoy día hay estos aviones, hay infrarrojos, y si esta gente está metida en medio de la selva, no es tan difícil con tecnología de punta detectarlos. Bueno, yo no entiendo.
no entiendo por qué hasta ahora, después de tantos años, no Porque usan eso. el tipo de inteligencia que usó la policía en el Alto Guayaga es una inteligencia más bien tradicional, en el sentido de que se han infiltrado de alguna manera, tienen informantes en los pueblos, zona más poblada, y van, digamos, recogiendo información. Eso es más difícil, digamos, y estaba apuntada a buscar, a ubicar a Artemio. Aquí se trataría también de lo mismo, de ubicar a los líderes, pero no es tan fácil ese tipo de inteligencia. No es tan, coincido contigo, es más difícil que en el Alto Guayaga, pero no es imposible, porque además tienes recompensas. Esta gente se mueve por la plata. Oye, están ofreciendo 5 millones de dólares por los cabecillas, aunque ofrezcas 1 millón o 100.000 dólares, por favor. O sea, hay gente que está dispuesta a traicionarlo. Hay desertores que pueden llevar hasta ciertos lugares. O sea, como te digo, el trabajo de la policía desde el 2006 hasta el 2012, un trabajo persistente de años. No es que a la primera agarraron a esta gente, pero yo creo que eso se puede hacer. Hay la tesis de que, así como en Colombia, aquí hay que enfocar la cosa como que, digamos, aquí el enemigo principal es el narcotráfico, en este caso. Es verdad. Y que entonces hay que hacer una estrategia para golpear no al senderismo, no a las columnas senderistas, sino al narcotráfico. Y como consecuencia terminarán cayendo también estas columnas. Y eso supone, pues, no sé, mucho más actividad en lo que se refiere a control de insumos químicos, a todo, al lavado de activos. Yo creo que es un círculo vicioso, que es primero el huevo o la gallina, porque estoy de acuerdo con que el narcotráfico es el problema más importante. Es mucho más difícil de combatir que Sendero, porque el narcotráfico no es una columna, es una cosa que está extendida, que tiene bases sociales muy fuertes. Pero combatir el narcotráfico también es un problema porque está ahí Sendero que te ataca, que te dispara, que te mata, que los policías no pueden circular, que los militares no pueden circular. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en Alto Guayaga se ha acabado con Artemio y con su columna, ahora hay que luchar contra el narcotráfico, que es más difícil en un sentido, pero es más fácil en otro, porque ya la policía puede moverse con más libertad, digamos, ahí. Yo creo que hay que acabar primero con esta columna senderista, sin dejar de luchar paralelamente contra el narcotráfico, pero el combate fuerte contra el narcotráfico puede venir solo cuando se haya acabado esta columna, porque si ellos están ahí, es muy difícil hacer las operaciones de interdicción. ¿Cómo controlas carreteras ahí? De repente viene una banda senderista y te mata. Eso ha ocurrido antes. Entonces, yo creo que por lo menos ahora deberían centrarse en acabar con la columna senderista. ¿Y quién debe actuar? ¿Deben ser los militares como están ahora? ¿Debe ser la policía? ¿Debe ser un comando único de militares y policías? Hay quien está planteando que incluso la policía antinarcóticos pase al Ministerio de Defensa, eso lo plantea el general el almirante Jorge Montoya. No, eso es una barbaridad. Para tener un comando único, porque hay que manejar las cosas de una manera unificada en este tema. No, yo creo que los militares no deben meterse en lucha antinarcótica. Ya tenemos experiencias espantosas en la década del 90 de la corrupción que infestó. Pero la policía no puede enfrentarse a estas columnas no, tampoco. Bueno, ese es el problema. Pues yo antes era partidario de que la policía durante un tiempo estuvo a cargo, pero ahora ya han crecido, gracias a las derrotas que han infligido a los militares, tienen más armas, ya es más complicado. Ahora ya tienen que ser los militares los que se encarguen de eso. Eso es así. Pero, digo, usando inteligencia, hay que aprender de la experiencia, en este caso, colombiana, y de lo que haya que aprender también del Alto Guayaga. Yo creo que con eso se les puede derrotar. Lo que a mí me sorprende y me desespera es que no cambian. Están 6 años los militares a cargo de eso y siguen con la misma tontería y siguen derrota tras derrota y no son capaces de una autocrítica. ¿Tú alguna vez has escuchado a un militar que diga nos equivocamos a pesar del rosario de derrotas que han tenido? Ni una sola vez. Es increíble. Sí, bueno, hay una revisión de este asunto, ¿no? Bueno, tenemos que ir a una pausa. Regresamos. Este verano, miles de familias se preocuparon menos porque estuvimos ahí. Cuando se le recalentó el motor a Jorge, cuando el engreído del señor Vázquez no avanzó más, o el día que a Francesca le dolía la pancita. Así, ayudamos a que los planes de muchos se cumplan, porque la vida es mejor cuando tienes menos preocupaciones. Y esa es la idea detrás de cada seguro de RIMAC. Preocúpate menos. Estoy aquí. RIMAC Seguros.
tu talento y pasión sean siempre una fuente de inspiración, como Cusqueño, que se inspira en el pasado para inspirar en el presente. ¿Cuál es la AFP con la mejor rentabilidad en los últimos 18 años? Es AFP Integra, que ha conseguido la rentabilidad más alta del sistema para sus clientes y ahora se ha unido a Sura, el grupo número 1 en pensiones de Latinoamérica. AFP Integra, avanzamos por tu futuro. Bien, seguimos conversando entonces con Fernando Rospigliosi. Ahora, este ataque a Quepachiato, el secuestro de estos 30 trabajadores, 40, perdón, se ha dado justamente después de Semana Santa y en la semana de Conga, por decirlo así, en la paro que se ha realizado hoy día en Conga y una serie de movilizaciones que de alguna manera comenzaba, digamos, la campaña antiminera en el país con el tema de Conga. ¿Es casualidad, es coincidencia que ambos hechos se hayan dado al mismo tiempo o puede haber alguna clase de, no sé, coordinación? No, esta gente se mueve, ellos están encerrados en una zona muy específica, ellos se mueven en función de lo que ocurre en esa zona. Y también tiene que ver con que ya va terminando la temporada de lluvia, digamos, entre diciembre y marzo es muy difícil que hayan acciones, ni de las Fuerzas Armadas ni de los terroristas. Hay algunas, pero esporádicas. Pero es muy difícil porque la zona es complicada y cuando caen esas lluvias torrenciales, los ríos crecen muchísimo además y es muy difícil operar ahí en este periodo. Entonces, bueno, pero sigue lloviendo, creo. No, sigue lloviendo, pero ya va bajando, pues obviamente, ya estamos a mediados de abril. Entonces, ellos programan sus operaciones en función también de las condiciones climáticas, ¿no? Entonces, ya tienen su propio calendario, digamos, ¿no? Porque, pero ellos pueden actuar, ellos saben lo que está pasando en el resto del país y pueden saber que si el gobierno va a destinar una cantidad importante de efectivos en Cajamarca, entonces es un momento para actuar. Digamos, puede ser un momento estratégico. Pero no son compatibles, o sea, no, digamos que los policías que están en Cajamarca no pueden o no están acostumbrados a operar en este tipo de zonas, y los militares tampoco. Bueno, los militares tienen miles de efectivos y no están... Me pregunto porque hoy día hay un interesante artículo de Cecilia Valenzuela en El Comercio, en el que dice que esta columna de Sendero Luminoso ha estado produciendo documentos en los últimos años, distanciándose, por supuesto, de Sendero Luminoso tradicional y todo lo demás, del presidente Gonzalo, pero dice que ellos están anunciando la existencia de un Frente Unido Democrático Revolucionario. Hay que saber, dice, cooperar con los partidos y organizaciones populares y ejércitos amigos. Es decir, critican que Abimael Guzmán despreciaba a la izquierda. Dice que no hay que despreciarla, hay que coordinar más bien con ella en las relaciones con los partidos políticos en el Frente Unido Democrático Revolucionario. En estos trabajos de acciones políticas y militares y económicas, organizativas y culturales tenemos que saber coordinar con los partidos políticos, organizaciones gremiales, autoridades y masas populares. Eso dicen estos neosenderistas, esta columna. De repente están en coordinaciones. No, eso lo dicen hace 40 años. No. Sí. ¿Coordinar con la izquierda? Sí. No, el Frente Democrático, no, ese es un lenguaje marxista, maoísta, esto del Frente Democrático, que se repite ininterrumpidamente. Y hablan siempre de hacer el frente y de que hay que coordinar con otros. No lo han hecho, naturalmente mataban incluso a los izquierdistas cuando ellos tenían poder para hacerlo, de los partidos legales, de la Izquierda Unida en la época. Bueno, pero ¿qué están diciendo que hay que coordinar? No, esa es palabrería que repiten. ¿Palabrería? Sí, sistemáticamente, no es la primera vez que lo dicen, ni la última. Y bueno, yo he leído algunas cosas de las que ha publicado esta gente de José Gabriel, son una serie de cosas delirantes y la verdad es que eso es solamente para encubrir sus verdaderos negocios, ¿no? Porque estas cosas, estas historias de la gran política ya es algo que jamás practican ellos están encerrados ahí dedicados a sus negocios.
narcotráfico básicamente, la tala ilegal de madera y eventualmente si pueden secuestrar a alguien, lo secuestran. No es muy frecuente, pero lo han hecho nuevamente. El 2003 hicieron una cosa similar al otro lado del río, en Anco, en Ayacucho, ¿no? Cuando secuestraron a 70 Bueno, en ese trabajadores. sentido son pues una suerte de FARC, ¿no? La FARC hace lo mismo. Vive el narcotráfico, secuestra. Es una mini FARC. Ahora, la vez pasada, en 2003, aparentemente hubo una negociación con Techín y aparentemente Techín pagó una parte, por lo menos, de lo que pedían. Eso se dijo. ¿Se debe negociar? ¿La empresa debe negociar? ¿Debe pagar? Ahora es muy difícil decirlo, pero tú ponte en el caso de ellos, ¿no? Tienen 40 trabajadores secuestrados. Es complicado, ¿no? Porque ahora, bueno, está el comunicado de las Fuerzas Armadas que dice que lo están rodeando. Y bueno, yo tengo mis dudas de que pueda ser rodeable algo ahí en esa zona tan intrincada de selva. Si no tienen la tecnología adecuada, si la tuvieran, sería posible. Pero si no la tienen, es complicado. Y ellos tienen a los secuestrados. Entonces, un intento de liberación, esto no es la embajada japonesa. Esos, bueno, salvo 4 emerretistas duros, el resto eran muchachitos, que no mataron a los rehenes, por suerte. Pero esta gente, estos los matan. Estos son gente curtida, desarmada, ¿no? Que tiene 25 años ahí. Entonces, yo creo que eso es complicado, ¿no? Liberarlos va a ser complicado. Después de que los liberen o que haya, qué sé yo, algún tipo de negociación, bueno, se trata también de capturarlos. Ahora hay que tener en cuenta también la experiencia del 2013. En junio del 2003 fue el secuestro. Se dice que hubo una negociación, la empresa nunca admitió que eso hubiera ocurrido, y después las Fuerzas Armadas tomaron el control, se establecieron en Pichari, donde está la base hoy día, y mandaron patrullas. Una patrulla... Y trataron de establecer un cerco también. Bueno, una patrulla combinada del Ejército y de la Marina, de Fuerzas Especiales, cayó en una emboscada, mataron a 5 miembros de las Fuerzas Armadas y 2 guías, y terminó la operación ahí. Se salieron los militares. Bueno, pues no es fácil, ¿no? Yo creo que hay que andar con cuidado ahora, y lo primero es que esperar la liberación de los rehenes y después hacer las operaciones con mucho cuidado, porque esta gente prevé eso, ¿no? Prevé que los van a seguir, entonces tienden emboscadas para Pero si tú golpear. facilitas la negociación, estás incentivando también los No, secuestros. no se puede facilitar la negociación. Pero vamos a ver digamos, qué ocurre. o si tú la toleras como Estado, pues ya, Sí. señor empresa, usted negocie. No, el Estado no puede tolerar, ni puede meterse, ni puede negociar. Ahora, también hay que decir que esto es un caso raro y esperemos que no se vuelva a repetir. Pero no es frecuente, ni lo va a ser en el futuro, que ellos puedan secuestrar a un grupo así de 40 trabajadores. Esperemos que Bueno, no sé, haya más con la plata vigilancia. con la plata que van a ganar, si es que logran, de repente se fortalecen aún más. Aquí hay un comunicado justamente que acaba de llegar de las empresas TGP, Skanska y Construcciones Modulares. Skanska y Construcciones Modulares son las empresas contratadas por TGP, creo, para hacer estas. Y dice, empresas confían en una pronta y segura liberación de sus colaboradores. En la madrugada del sábado 9 de junio, en el centro poblado menor que Paciato, un grupo armado secuestró a 36 trabajadores de nuestras empresas, son 36. A raíz de este lamentable suceso, Skanska y Construcciones Modulares informamos inmediatamente a los familiares sobre lo ocurrido, brindándoles toda la asistencia necesaria e información disponible. Las empresas Skanska, Construcciones Modulares y Transportadora de Gas del Perú, TGP, estamos poniendo a disposición de las autoridades el máximo de recursos para procurar las mejores condiciones posibles de nuestros colaboradores. No sé qué significa eso. Expresamos nuestra solidaridad con los familiares y reconocemos el esfuerzo del gobierno para lograr como prioridad el seguro retorno de nuestros compañeros. No sé, bueno, no sé qué están negociando, pues es obvio, me parece. No sabemos y nunca lo sabremos, porque si lo hacen no lo van a admitir, obviamente, pero yo creo que en este momento lo más importante es que liberen a estas 36 personas y después, en fin, emprender las acciones necesarias para acabar de una vez por todas con esta columna terrorista. Bueno, Conga. El paro aparentemente ha sido débil, ¿no? Ha habido, según las informaciones que tenemos, 2.000, 2.500 personas en esa manifestación en Cajamarca.
Hubo unos bloqueos en la mañana, pero fueron fácilmente disueltos por la policía. Luego, en Serendín y en Bambamarca ha habido, hasta pasacalles, los estudiantes han recibido, por supuesto, la orden de salir a las calles, también en Cajamarca, ¿no? Me dicen que en Bambamarca 2.000, 2.500 personas, en Serendín 1.500, 2.000 también, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Ahora, ¿cómo ves este conflicto? ¿Cómo va a evolucionar? Bueno, de todas maneras va a haber una confrontación, porque los antimineros están decididos a impedir que este proyecto Conga tenga éxito, ¿no? De todas maneras va a haber una confrontación, eso está claro, pero están débiles. Antes de ayer hicieron una manifestación que era el preámbulo de este paro, 200 personas, no hubo mucha gente. Y hoy día, como tú dices, han habido unos pocos miles, 2.000 personas, 2.500 en Cajamarca y algo en Bambamarca y Serendín. Me parece que esta vez el gobierno ha aprendido de los errores que cometió en noviembre, diciembre. Me parece muy bien que haya enviado policías y también han enviado militares. No estoy seguro de que eso sea lo mejor, pero en fin, ya lo han hecho. Está bien, porque eso tiene un efecto disuasorio. Es un error creer que si tú no envías un número suficiente de policías, las cosas van a mejorar o van a ser menos violentas. Es al revés. Si tú tienes una fuerza muy grande, puedes disuadir a esta gente y disuadir a los que no están muy convencidos, sobre todo. Siempre van a haber un grupo de fanáticos, pero disuadir es lo más importante, justamente para evitar la violencia, para evitar que haya muertos y heridos, para evitar lo que quiere esta gente, ¿no? Que quiere más violencia para generar situaciones que se tornen incontrolables después. Entonces, en ese sentido me parece que el gobierno está actuando bien. También han habido acciones de otro tipo, políticas, digamos, del ministro Cornejo, del ministro Merino, del ministro Pulgar Vidal, de negociar con alcaldes, de plantear lo de la represa de Chonta, de hacer obras. O sea, los impuestos que paga la minería están repercutiendo, ya que el gobierno regional no hace inversiones, están repercutiendo en el bienestar de la población. Entonces, yo creo que si el gobierno se maneja de una manera adecuada, puede derrotar a estos antimineros que se imponen por la violencia y por la fuerza, ¿no? Además se han creado ya grupos ahí de la sociedad civil que por fin está reaccionando, porque estaban aterrorizados, ¿no? De la Cámara de Comercio, de otros sectores que están saliendo a dar la cara. El Partido Aprista, por fin, que ha tenido antigua implantación en Cajamarca, ayer o antes de ayer ha publicado un comunicado muy bien hecho, ¿no? Por fin algún partido se pronuncia en este asunto. Y ayer ha habido un colectivo que se ha formado también, ¿no? Sí, claro. Yo creo que eso es un avance, ¿no? Por lo menos que alguien dé la cara, porque hay gente que está en contra de todo esto, porque se ve perjudicada, son sus intereses, aquí no es ideología. Hay gente que se beneficia con lo que trae la minería, los comercios, los hoteles, los negocios, la gente que tiene máquinas que alquila las minas, en fin, hay una serie de gente, y los trabajadores que entran directamente a laborar. No habían 7.000 trabajadores cuando se paralizó este proyecto, pero están aterrorizados, mudos, porque aquel que levantaba su voz lo agarraban a pedradas o lo amenazaban. Entonces, me parece bien que se empiecen a manifestar, y el Estado tiene que protegerlos. Lo menos que puede hacer el gobierno es proteger a las personas que disienten con el señor Arana, con el señor Santos, con el señor Saavedra, ¿no? De acuerdo. Tengo que ir a una pausa. Empezamos. Nuevo BlackBerry 9380, primero en Claro. Depósito a plazo, tasa creciente del BBVA Continental. Adelante. Este verano, preocúpate menos. Estoy aquí. RIMAC Seguros. AFP Integra. Avanzamos por tu futuro. Únete al mundo BlackBerry y sé parte de la diversión con el nuevo BlackBerry 9380. Pídelo en tus planes Smart Total desde 49 soles mensuales. Señorita Ada, su varita nueva.
Príncipe. 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 Ay, sí. Eso es lo que haría si me gano el millón. ¿Y tú? ¿Qué harías si te ganas el millón de soles? Ahorra en la cuenta Premio BCP y gánate 1 millón de soles. ¿Y si no me lo gano? También hay premios de 20.000 soles todos los meses. Banco de Crédito BCP. En cada gota, todo el sol. Lifty, Lifty de Gloria. Disfruta Lifty de Gloria, la nueva y refrescante bebida hecha de té verde con un toque de limón. Lifty, en cada gota, toda la naturaleza. Lifty de Gloria. En cada gota, toda la frescura. Lifty. En cada gota, toda la vitalidad. Lifty de Gloria. Lifty, el té verde de Gloria. Lo mejor de la naturaleza en cada gota. Una información ha llamado el Ministerio de Defensa indicando que el cuerpo del oficial ya fue recuperado. Fernando había mencionado que no podían rescatar al cuerpo y tampoco a la patrulla militar en la zona del Brae. Ya fue recuperado y que no podía llegar el helicóptero por un factor climatológico. Pero hoy se pudo recuperar el cuerpo y la patrulla. Esa es la información que acabamos de recibir. Bueno, me alegra que hayan podido recuperar a la patrulla y al cuerpo, pero en efecto eso han estado ahí 4 días. 4 días, sí, pues. Sin poder salir. Bueno, el número de conflictos, según la Defensoría del Pueblo, ¿tenemos el gráfico de conflictos? ¿Lo tenemos ahí? Fíjate, ahí está en pantalla. En realidad desde el mes de diciembre del 2009 empiezan a caer los conflictos. Y durante el último año y medio del gobierno aprista, los conflictos venían bajando. Y ahí tenemos recién desde marzo del 2011, ¿no? Cómo han venido bajando y a partir de agosto, es decir, desde que asume Ollanta Humala, vuelven a subir. Y cada mes son mayores. El número de conflictos aumenta durante este gobierno. Luego que venía bajando durante un año y medio, digamos, ¿no? ¿Esto a qué se debería? Bueno, obviamente a las expectativas. O sea, Humala se ha pasado 5 años participando en los conflictos, agitando, Humala y su gente, ¿no? Claro. Participando en los conflictos y agitando. Entonces las expectativas eran que, estando el principal promotor de los conflictos en el gobierno, iba a darles todo lo que pedían. La gente se ha sentido empoderada. No ha ocurrido, claro. Ahora, hay que tener cuidado con estas cifras porque es un excelente trabajo el que hace la Defensoría, pero no es un informe cualitativo, digamos, porque acuérdate que los últimos años del gobierno de García fueron terribles en los conflictos que hasta el 2009. Hasta el 2009. No. Hubo una subida hasta el 2009 y luego... No, imagina, el último semestre de García incluye todo esto de Puno. Bueno, que lo de Puno fue meses, un hecho, claro. Un par de meses ahí de conflictos violentos, muertos y heridos. Hubo lo de Arequipa, Cocrachacra, Tía María. Es decir, sí. Digamos, cualitativamente la cosa fue muy mala en el último tiempo. Bagua, el Moquegua, en fin, fue Bagua sí está dentro del... pero, digamos, porque estas son... O sea, un conflicto minúsculo es igual a un conflicto muy grande. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Pero lo que sí es cierto es que han habido muchas expectativas con Humala y, bueno, por suerte él cambió de posición y está manteniendo la política económica y eso irrita pues a los que eran antes sus seguidores y que ahora le dicen traidor y, en fin, lo cubren de insultos, ¿no? Pero, bueno... Ahora, ¿cómo hacer para manejar este asunto? ¿Cómo hacer para, digamos, restablecer la autoridad en buena cuenta? Porque no hay manera de manejar este tema, ¿no? Cuando se envía la policía, pues la policía termina rebasada, hay muertos, ha habido bastantes muertos en los últimos meses también, en fin. En el gobierno de Humala ya van 8 en conflictos sociales, pero, bueno, yo creo que en lo que respecta a la actuación de la policía, ahora hay muchísimo dinero. Yo no entiendo por qué no adquieren armas no letales
especiales para controlar multitudes y para motines. Hemos visto la foto de los policías que están yendo a Cajamarca con fusiles AKM. Sí, bueno, pues. si tú pones a Sí, policía pues, con fusiles, bueno, pues, pero hay... No digo que no tengan que tener arma de fuego por si acaso, en un momento ya crítico, pero eso se puede manejar. O sea, se requiere, en síntesis, para la policía, entrenamiento y armas no letales. Claro. Entrenamiento, porque a veces tenés multitud de policías peleando con una multitud que se agarran a pedradas. Y la otra cosa es que se aplique la ley. Existen leyes que son muy duras. ¿Cuántos sancionados hay por bloquear carreteras, Sí, por pues. atacar a la policía? ¿Cuántos? Ninguno. No hay. Sí, pues. Entonces, si se aplicara la ley, eso tendría un efecto disuasivo. Yo creo que el gobierno tiene que entender eso y empezar a hacerlo. No va a ser de un día para otro, pero Claro. si lo empieza a hacer, las cosas van a cambiar. Y entonces ahí, los que bloquean una carretera se van a sentar en la mesa y van a llegar a acuerdos. Así. Ya, de acuerdo. Fernando, bueno, ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias por tu Muchas gracias, participación. Jaime. Fue Fernando Rospigliosi. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el señor Diego Rosales, gerente general de Dirose. Es una empresa dedicada a la agroexportación que ha tenido que ha inventado una máquina cosechadora porque no hay prácticamente, hay tal demanda de trabajadores en la agroexportación que no hay mano de obra. Y entonces se ha visto obligada a innovar, a inventar. Dentro de nuestro segmento dedicado a la ciencia y tecnología, vamos a conversar con el señor Rosales.